Como saben muchos de ustedes, yo vivo habitualmente, viajo bastante por razones de mi trabajo, pero vivo habitualmente en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Y como algunos deben saber, es uno de los dos estados dentro de todo Estados Unidos que ha legalizado el consumo de marihuana recreacional. En algunos estados, por ejemplo California, se ha legalizado la marihuana para supuestamente usos médicos. En realidad es difícil pensar en la marihuana como recursos médicos. Conozco bastante el tema, algunos me dirán para evitar los efectos colaterales de las quimioterapias, como son, por ejemplo, la falta de apetito, o en el caso del glaucoma, por ejemplo, para reducir la presión ocular. Existen medicinas y alternativas a todas esas. La marihuana nunca necesitó ser medicinal. Pero acá ya se ha aceptado que sea recreativa, y se ha aceptado que sea recreativa con la siguiente lógica, que el, si la marihuana es ilegal, no, la marihuana va a seguir traficando, va a seguir circulando, va a seguir existiendo, y va a ser sometida a mafias que se encargan de realizar este acto ilegal. La calidad va a ser baja, incluso va a ser peligrosa para las personas, y en general, en cambio, si se regula como el alcohol, entonces se garantiza cuál es el origen, se asegura que no provenga de los carteles de la mafia de la droga de México, que sea producción local, que la calidad sea controlada, es decir, que la cantidad de HTC, que es el producto que produce el efecto, digamos, de la droga, al interior de la cannabis sativa, el nombre técnico, digamos, de la marihuana, y que además se controle, se venda en lugares reservados, se venda a mayores de edad como se vende el alcohol, y pague impuestos y produzca una serie de ingresos de impuestos, ¿no? Entonces, esta idea de que la droga se puede controlar y que la droga puede legalizarse o despenalizarse, es un argumento que resulta atractivo para muchos. Pero lo trágico es cuando resulta atractivo para católicos e incluso, como me cuentan algunos, para sacerdotes. Yo entiendo el hartazgo y la frustración de tantos sacerdotes que viven en zonas donde la droga es una de las principales fuentes de ingreso y de trabajo, y lo es de forma ilegal, como lo es en la gran mayoría de nuestros países. Y muchos de ellos, he escuchado sacerdotes, hasta por ahí algún obispo decir, bueno, que se legalice finalmente y se controle, ¿no? Pero existe una diferencia abismal, hermanos, entre el alcohol y la droga. El alcohol, las bebidas alcohólicas, tienen una tradición histórica a lo largo de la humanidad, están presentes en las Sagradas Escrituras, es con una bebida alcohólica, el vino con el cual nosotros consagramos, y existe la posibilidad de un consumo moderado. Y hasta el Salmo dice, el vino alegra el corazón del justo, ¿no? El alcohol, incluso muchas de las bebidas alcohólicas destiladas, han tenido un origen medicinal y tienen un carácter digestivo. Muchos de los famosos amaros italianos, por ejemplo, el Fernet Branca o algunas formas de coñac, que pueden tomarse de forma abusiva, sin duda, tienen originalmente un carácter de, primero, de preservación. Por ejemplo, en el caso del vino, para preservar en el alcohol un producto que tiene valores antioxidantes, como es el vino rojo o el vino tinto, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos un carácter preservante de nutrientes, como fue el caso de la cerveza, que es un preservante, digamos, de la cebada y de los componentes que están en la cebada. De todos ellos se puede abusar. Pero la naturaleza de la droga es directamente distorsionadora de la mentalidad del hombre. No existe una droga que tenga un carácter mesurado, alternativo, bondadoso.
Y esta es la razón por la cual el Catecismo de la Iglesia Católica clarísimamente rechaza el uso de las drogas. En el número 2291, es decir, 2291 del Catecismo, se nos dice: el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana, fuera de los casos en que se recurre a ellos por prescripciones estrictamente terapéuticas, es decir, si yo tomo oxicodín, por ejemplo, para un dolor gravísimo. Hace algún tiempo me descubrieron una piedra, un cálculo al riñón. Yo sentí que me estaban atravesando con una lanza de costado, uno de los dolores más intensos que recuerdo en mi vida, y eso que he estado en problemas de joven, me he roto huesos, me he golpeado la cabeza, he estado en muchas situaciones médicas, ¿no? Salvo que sea con este objetivo, un objetivo médico, no existe razón para que la persona las consuma. Y clarísimamente nos dice el Código de Derecho Canónico que es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas, constituyen una cooperación directa a la práctica grave contraria a la ley moral. Es decir, miren hermanos, si consumir drogas es malo, lo que ayude al consumo de drogas es una colaboración directa y en consecuencia moralmente malo. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que una solución que es aparentemente buena y pragmática, no significa que sea moralmente buena. Tengamos en cuenta que muchas veces las decisiones morales son más difíciles. Si nosotros hiciéramos solamente las decisiones que son más pragmáticas, entonces ya no nos guiaríamos por el bien y el mal, sino por aquello que es más práctico. Entonces, pueden existir argumentos prácticos que son relativamente cuestionables. Por ejemplo, aquí en Colorado, todavía no se sabe cómo se va a implementar la ley de la recaudación de impuestos. Se calcula que el impuesto anual para el consumo, por la venta de marihuana, puede llegar para la ciudad de Denver, o sea, solamente para la ciudad de Denver, a $6 millones al año. 6 millones de dólares para una ciudad como la de Denver no es gran cantidad de dinero. Y en este momento, la vigilancia policial alrededor de los centros de venta de marihuana, porque digamos funcionan con cash, ¿no? O sea, con dinero contante, y porque la droga tiene un valor de venta en la calle, es tal que en este momento la ciudad está comenzando a pensar si es que mantener la droga en su consumo legal puede resultar siendo más caro para la ciudad, con las normas que tiene que ver, que velar y que aplicar, que lo que se saque por el impuesto. Por otro lado, ya se han dado algunos casos de problemas más o menos serios, que son los siguientes. Dado que ya es legítima la venta de marihuana, también los productos comestibles con marihuana, por ejemplo, galletas, bizcochos o tartas, se han convertido también en algo aceptable desde el punto de vista del consumo de la marihuana. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado en Denver, por ejemplo? Ha pasado que ya hay 3 casos de niñitos intoxicados, uno de ellos al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque vieron en una calle o en una casa donde el hermano estaba consumiendo o los papás estaban consumiendo productos comestibles, vieron media galleta y como cualquier niñito comieron la galleta, y era una galleta con marihuana, con un índice alto de HTC, del componente de la marihuana, y las consecuencias han sido gravísimas para la salud, ¿no? Entonces, esto simplemente para señalar que existen problemas prácticos, que las cosas no se resuelven tan fáciles como se dice. Existen contrapartes prácticas. Pero incluso si fuera práctica, ¿qué es lo que dice la Iglesia? Y Juan Pablo II, en una serie de afirmaciones hechas en distintos discursos y en mensajes a las Naciones Unidas cuando se ha hablado de la droga,
enseñó que nosotros los católicos nos oponemos a la legalización de la droga. Y nos oponemos a la legalización de la droga por una razón muy sencilla. Dado que el consumo de drogas es un mal moral, es un mal en sí mismo, nosotros tenemos que asegurarnos que la ley sigue enseñando eso. Y aquí reafirmo algo que yo había dicho en otras ocasiones, que es la importancia de recordar el valor pedagógico de la ley. Es decir, que la ley enseña. Recordemos el valor pedagógico de la ley. Las leyes enseñan. Las leyes indican lo que está bien y lo que está mal. En una ciudad como Denver, y esto lo puedo decir porque conozco muchos padres de familia y madres de familia, en una ciudad como Denver, donde los padres hoy en día tienen hijos adolescentes que vienen y le dicen, pero papá, ¿por qué está mal consumir marihuana si es legal? Si se permite. Le es mucho más difícil a los padres explicarles y hacerles comprender a los hijos que por más que sea legal está mal. Y es un esfuerzo y una responsabilidad del católico tratar de que la ley refleje los valores morales, porque de esa manera el Estado favorece, en vez de dificultar, la tarea educadora de los padres. Allí donde encontramos un Estado que abandona su responsabilidad y simplemente actúa de manera absolutamente pragmática, lo que está haciendo es resolver un problema inmediato como es el consumo de drogas de forma ilegal, pero abriendo la puerta a otros problemas como son el incremento del consumo y el daño que eso tiene en su juventud y en consecuencia en su futuro. La posición oficial católica, por si acaso, hermanos, tanto por el catecismo como por las enseñanzas expresadas por el Papa Juan Pablo II y recogidas en las enseñanzas del Pontificio Consejo Justicia y Paz, es que nosotros creemos que la ley tiene que seguir siendo coherente con el mal que implica el consumo de drogas. Que tengas un buen día.